Bienvenidos de nuevo a esta sección de información de nuestra página web. Hoy vamos a tratar de otro tema. También dentro de la neurocirugía no es un problema o no hay problemas tan frecuentes con relación a otro tipo de cirugía, pero dentro de eso el angioma cavernoso, el que vamos a tratar, también es una entidad, se podría considerar rara, pero existe y es bueno que se conozca cuando pueda tener una persona un problema parecido, ¿no? Entonces empecemos por entrar en qué es un angioma cavernoso. También se dice vulgarmente cavernoma. El angioma cavernoso es una malformación vascular en que, y es esta de aquí, hay muchas malformaciones. El cerebro, como tiene una vascularización, realmente es el órgano que tiene más vasos sanguíneos del organismo, al formarse, pues puede haber deterioros en ese proceso, y uno de los que se pueden ocasionar son estos que son cavernomas o los angiomas cavernosos. El angioma cavernoso es como una serie de pelotas o cavernas pequeñas, venosas, y llega sangre arterial de arterias normales y drena después hacia venas normales, pero vasos muy pequeños. Esto es realmente la situación cuando se saca en bloque, en este caso, de un cavernoma en el cerebelo. Será una malformación congénita. Algunas veces la persona puede tener varios cavernomas simultáneamente, incluso pueden sangrar, como es este caso, y se llama cavernomatosis múltiple. Y de eso, un porcentaje de estas pudiera tener una entidad familiar, es decir, que hay varios miembros de una familia que puedan tener este problema. Desde el punto de vista de la historia, al principio se creyó que el cavernoma era incluso un tumor. Ya veremos que puede tener una tendencia a poder crecer. Pero bueno, fue hace casi un siglo cuando se empezó a ver que ocasionaba epilepsia más o menos controlable. Después ya, en época de antes del microscopio, pues se empezó ya a hablar de él, y ya en los años 70, 80 con el microscopio pues se vieron ya muchos más casos, y ahora ya veremos cómo con la resonancia es mucho más fácil de diagnosticar. Antes era casi, digamos, un hallazgo casi imposible, pero hoy día es un hecho que las resonancias que se hagan por otras causas prácticamente coincide con hallazgos que se pueden hacer en necropsias también por otras causas, y más o menos el 0,5% de la población puede tener un cavernoma que puede mantenerse silente toda la vida. Pero cuando aparecen y dan la cara por una hemorragia, fundamentalmente suele ser en personas jóvenes, en mujeres más que en varones, y la mayoría, todo depende del tejido cerebral. Tenemos mucho más tejido cerebral supratentorial que en el cerebelo y tronco, y el 75% supratentorial. Lo que hemos dicho es que cavernomatosis múltiple se ve en un 18% de estos casos, y la mitad de ellos pues, pueden tener una historia familiar. ¿Qué pasa con los cavernomas? ¿Qué es lo que nos interesa? El cavernoma, al ser una malformación vascular, lo que va a tener, es decir, son vasos malformados y por consiguiente más débiles. Su tendencia o su riesgo es de poder sangrar. Y tienen un riesgo bajo con relación a otras malformaciones vasculares. El riesgo es muy bajo, de un 0,3% por persona año, acumulativo al año. O sea que al final, las hemorragias además en corteza cerebral no son catastróficas, son hemorragias que no peligran la vida, aunque sí, dependiendo del sitio donde te pueda alterar la función. Pero sobre todo quizá lo que es importante es, una vez que ha aparecido la hemorragia, puede repetirse, sobre todo en personas jóvenes, en mujeres, y si la lesión es mayor de 1 centímetro. Eso es lo que después ya se valora clínicamente para el tratamiento. Y lo que va a hacer es, si hay hemorragia repetida, pues va a haber un deterioro neurológico de esa zona de la corteza cerebral. En cuanto a la fisiopatología, hay que ver, primero, como he dicho, hay vasos anómalos, por consiguiente se pueden romper. Pero esa ruptura se puede producir dentro del propio cavernoma, y entonces tenemos una hemorragia muy circunscrita, como si fuera una esfera, o se rompe fuera, la sangre sale fuera y entonces afecta al tejido cerebral, con lo cual se va a producir aquí incluso edema. Son diferentes tipos de comportamiento, y también van a dar una clínica más o menos acusada. Aparte de que puedan sangrar,
ya hemos dicho que pueden tener una tendencia a ir creciendo, muy lentamente, pero puede ir creciendo. Y después, como se van produciendo hemorragias, muchas veces asintomáticas dentro de la propia lesión, el proceso dentro de la naturaleza de ir resolviendo esas hemorragias, aparece ya un proceso en que puede haber calcio en su interior. Y sobre todo, quizá lo más importante también es que los cavernomas pueden o sangrar o producir epilepsia o hacer las dos cosas simultáneamente. Probablemente la epilepsia viene de que hay hemorragias sutiles y lo que van a hacer el tejido circundante, esa hemoglobina de la sangre, se va a transformar después en hemosiderina y parece que eso es relativamente irritante a la corteza cerebral, de manera que en zonas como puede ser en esta zona frontal bien medial o también temporal medial, pues que son especialmente tendentes a generar o que se pueda generar un foco epileptógeno por su construcción, pudiera el cavernoma producir no solamente episodios más o menos de hemorragia, sino sobre todo una epilepsia que sea refractaria a tratamiento médico. Entonces, en cuanto a la clínica, pues ya lo hemos visto, puede haber esa cefalea, que son en el momento de producirse la hemorragia, más o menos intensa, aunque hay una cosa que hay que tener en cuenta, hay personas que tienen migrañas y después se encuentran un cavernoma. Algunas veces no tienen por qué haber una relación estrecha, en el sentido de que si se quitara el cavernoma se van a quitar las migrañas. Eso también hay que valorarlo. Pero en general son cefaleas que se repiten de vez en cuando y después la hemorragia, que ya podría tener no solamente el dolor de cabeza, sino una lesión neurológica más o menos aguda, y lo que hemos dicho de epilepsia. Bien. El diagnóstico hoy en día es muy fácil, o sea, antes de la resonancia era difícil, excepto que fuera grande y se vieran en el TAC, pero hoy día la resonancia tiene una importancia extraordinaria por dos razones. Primero, porque la morfología del cavernoma, que es como una especie como de panel, de abeja, de vesiculitas ahí, y que está rodeado de un halo negro, que es hemosiderina. Pero después, si nos fijamos aquí, en esta secuencia en T2, aquí se ven en blanco las fisuras que separan, que van a separar las circunvoluciones cerebrales, ¿no? Se ven muy bien. Y eso, desde el punto de vista clínico, sabemos a qué corresponde, más o menos, desde el punto de vista funcional, de cada circunvolución cerebral, ¿no? El TAC puede ayudar porque se ven esas calcificaciones y en caso de que haya epilepsia es esencial el hacer un estudio electroencefalográfico, pero ya con un protocolo en unidades de cirugía de la epilepsia. Entonces, en cuanto al pronóstico, que va a marcar mucho la indicación quirúrgica, es, primero ya hemos dicho, la hemorragia clínica se va a repetir o tiene una tendencia a poderse repetir en el 0,3% de las personas al año, es decir, es muy baja la incidencia de poderlo hacer, pero es un hecho. Con una persona muy joven, pues a los 10 años o a los 20 años, pues se acaba convirtiendo en un 3 o en un 6% de posibilidad, es decir, puede ir aumentando el riesgo, ¿no? Y sin embargo, la epilepsia sí es de mayor riesgo, o sea, la posibilidad que un cavernoma, una vez que ha empezado a dar crisis, ese cavernoma sea difícil de controlar su epilepsia es muy alto, desde que se pueda convertir en una epilepsia refractaria. Y el tratamiento es, hay una aparente contradicción, porque es fácil, o sea, si uno, el quitar esa especie de garbanzo que hay, pero lo que pasa es que está en profundidad, cuando abrimos no lo vemos. Es decir, que está en profundidad. Quitar ese garbanzo es razonablemente fácil desde el punto de vista quirúrgico. Lo que es difícil es localizarlo. Y no puede uno andar buscando dentro del cerebro, sino que hay que tener una precisión absoluta para llegar por el sitio. Si nos fijamos en esta imagen, vemos cómo hay aquí un surco y está la circunvolución cerebral. Esto es agua, el blanco es agua. Bueno, si localizáramos este surco, podríamos avanzar en las profundidades del cerebro y llegar a ese cavernoma y extraerlo, sin prácticamente tocar el cerebro, pero sin romper ninguna estructura cerebral. Eso es posible, y eso fue lo que dijo para otras lesiones también Yasar Hill, que se considera probablemente después de Cushing, que fue el padre de la neurocirugía, pero se considera el mejor neurocirujano del siglo XX. Acaba de cumplir 100 años.
Entonces él, para otras cosas, y esto sirve para este tipo de lesiones, él propuso utilizar el microscopio no para entrar como se hacía hasta ahora, entrar a través de una circunvolución y por consiguiente se hacía un daño a la función cerebral, sino con microcirugía separar los surcos que están en que están entre las circunvoluciones, porque por aquí es por donde van los vasos y por aquí es por donde va a estar fundamentalmente el cavernoma. De manera que se puede profundizar mucho en el cerebro a través de los surcos, pues 2-3 centímetros incluso, sin lesionar el cerebro. El problema está en encontrar el surco que nos lleve a eso. Él hablaba, como estos surcos están llenos de líquido cefalorraquídeo, hablaba casi con un sentido poético de navegar o neuronavegar. Después vino el aparato de neuronavegación, que es otra cosa, pero ya uso la palabra esa. Entonces, por ejemplo, nosotros antes del navegador, un poquito antes, cuando se estaban haciendo los navegadores, fue por los años 90, un poquito antes, teníamos esa conciencia, primero seguir allá, Sagil, y después cómo podíamos localizar este surco, ¿no?, que venía aproximadamente aquí. Lo que sí es verdad es cuando con nosotros abrimos la dura madre, en el cerebro, en la superficie del cerebro, están las venas grandes que se ve ya en una angiografía, y ahora hoy día se puede ver también en la resonancia. La idea sería, bueno, si yo acabo viendo el dibujo venoso de la superficie, lo comparo con esta con localización de la resonancia, yo podría averiguar y saber cuál es el surco. Bien, eso hicimos un trabajo que se publicó en los años 90 y que la idea era, con el AutoCAD, que era un programa de arquitectura, pues ir copiando las diferentes capas de la resonancia y unirla de una forma científica y congruente con la geografía y con otros datos, con el TAG, etcétera. De manera que nosotros al final pudiéramos saber el surco que teníamos que llegar y acabar quitando la lesión sin romper el cerebro. Esto es otro caso, y esto ya en zonas del lenguaje, por ejemplo, del lado izquierdo, pues aquí se ve lo mismo. Este surco de aquí, la cuestión es que conseguirlo localizar y que aquí tenemos el surco que va a llegar a la lesión y al final pues se llega por ese surco y se quita la lesión. O incluso en zonas más comprometidas, que puede ser esto es otro caso parecido, y en zonas más comprometidas como puede ser la zona más posterior del lenguaje, el área de Wernicke, que la primera zona del Broca es para hablar lo que nosotros o expresar lo que nosotros queremos, pero atrás es para entender lo que nos dicen. Es más complicado, o sea, la lesión es más gravativa desde el punto de vista de calidad de vida. Pero a veces, pues como pasaba con este cavernoma, está aquí y la idea era ver cuál es el surco para llegar a esto. Bien, este es el dibujo venoso y después en el quirófano, ayudado por ingenieros, lo que se hacía era superponer la imagen del microscopio real con la imagen que habíamos sacado del AutoCAD, de manera que podíamos saber dónde estaba y elegir el surco preciso y entrar. Este es el cavernoma y esto era el surco que habíamos elegido para quitarlo después. Bien, después de eso aparecieron ya el navegador. Estos son casos, son aparentemente muy parecidos, pero no. Y entonces, con el navegador, si estamos viendo en la resonancia, lo podemos ver con bastante precisión. Entonces, el navegador lo que nos puede indicar es el camino que tenemos que seguir para llegar al cavernoma, que en este caso y se acaba quitando. Y eso nos ha facilitado muchísimo las intervenciones quirúrgicas. Incluso hoy día en el navegador no solamente vemos la parte anatómica, sino que incluso dentro de la anatomía podemos ver las vías y en el fondo la función, de manera que, por ejemplo, en este cavernoma más profundo, pudiéramos elegir cómo poder entrar sin lesionar la vía, en este caso la vía piramidal. Y esto se hace pues gracias a la integración del microscopio quirúrgico, de lo que nos podemos imaginar, y con extraordinario y con exquisito cuidado. Nosotros tenemos ahí varios casos que estoy poniendo aquí, pero ya lo pueden ver si entran en la página web y pueden ver operaciones en que todo lo que les estoy comentando lo pueden ver tranquilamente y bien. Esto se hace también en conjunción con neurofisiología, con lo cual la intervención quirúrgica se convierte en una intervención con una altísima, seguridad en cuanto a localizar la zona y también altísima seguridad porque neurofisiología está controlando continuamente, mientras el cirujano está quitando el cavernoma, la función de la zona de alrededor. Es decir, que se puede
quitar con más del 99% de posibilidades de encontrarlo, y igual con muchísimas posibilidades de no provocar ningún tipo de lesión neurológica, de manera que la cirugía se ha convertido en el tratamiento, digamos, mejor que la evolución de la historia natural. Es decir, lo que estoy hablando de que la localización, pues prácticamente en manos expertas en el 100% lo va a encontrar, y que la lesión neurológica entre el navegador, la neurofisiología, al final, el resultado final es que hoy día la cirugía es menos arriesgada que dejar al paciente seguir su evolución natural. Y después también, en cuanto a la epilepsia, es extraordinariamente interesante este concepto de, bueno, decimos, bueno, quitamos el cavernoma, se quita la epilepsia. No es exactamente así, estoy hablando de epilepsia refractaria. Grandes cirujanos que han quitado exclusivamente el cavernoma con epilepsia refractaria, y sin embargo la epilepsia ha persistido en la mitad de los casos aproximadamente. Mientras que si ese paciente, ese mismo tipo de problema, es sometido a los protocolos de estudio de las unidades de cirugía de la epilepsia, prácticamente el 100% se quedan sin cavernoma y sin epilepsia. Entonces, yo les agradezco la atención que han tenido, y bien, si quieren y tienen más interés, primero en la página web van a encontrar incluso esas películas donde pueden ver realmente la actuación real que se hace con este problema. Y si quieren encontrar más información, pues arriba a la derecha hay un buscador y pueden poner angioma cavernoso o cavernoma y entrar en más información que tienen allí a su disposición en la página web.